Gracias, señor presidente. Como se ha dicho, es un proyecto de ley que ha estado en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de los derechos de las personas trans. Ser que el proyecto es de la Lido Karim, que lo ha trabajado con la, con la colectividad de género, distintas representaciones de la provincia de Río Negro, y que lo ha trabajado también con otra militante de los derechos humanos, pero también de la política, que es nuestra compañera Ornella Infante, que hoy es directora nacional del INADI. El resto acompañamos esta iniciativa también como autores. Decía que está puesto en el ámbito de los derechos humanos y en el ámbito de la promoción de derechos. Y hay dos derechos cuando hablamos que siempre tienen que estar juntos, que siempre tienen que estar ligados y reconocidos, que es el derecho a la igualdad y el derecho a no ser discriminados. Eh, si hay alguien que sufre todas las discriminaciones que podamos ver en términos de salud, en términos de participación, en términos de cualquier derecho que tiene cualquier ser humano, son las personas, hombres y mujeres trans. Y en esto quiero hacer una bueno, primero que este día, el 18 de marzo, que se pone como día de conmemoración, y en realidad también es como día de evaluación de cómo como sociedad estamos avanzando o no en las políticas de derechos a la diversidad de género y al derecho a las personas trans, está puesto por una militante que fue Claudia Pía Baudraco. Una militante que además trabajó por leyes, es decir, el colectivo trans trabajó por militar leyes que sabemos que no cambian la realidad, pero sí que establecen distintas relaciones de fuerza y permiten avanzar con derechos a distintos sectores sociales. En esto, permítame decir, presidente, que yo hablaba de todas las discriminaciones y hoy estamos todos afectados por una pandemia de un virus. Y precisamente una de las discriminaciones que sufrió y sufre este colectivo es por ser o estar identificados con la aportación de un virus, ¿no? En ese caso, a los colectivos de diversidad de género se los discriminó mucho tiempo por el virus del HIV. Y hoy que vemos, bueno, creo que hicimos un homenaje de un minuto de silencio por todas las personas fallecidas por el COVID, pero que vemos también todos los tipos de discriminación que sufre personas por el COVID también. Permítame dos cosas. Primero, un acompañamiento a todas las personas, a todos los rionegrinos que hoy están con el virus y que sienten o sintieron algún tipo de discriminación. Mandarle también un saludo al ministro de Obras Públicas, el negrito Valeri, que se recupere, que todos los síntomas sean lo menor posible, pero creo que también es una oportunidad para reflexionar y para ponernos en el lugar de las personas que por cualquier motivo son discriminadas. Y creo que también nos hace, como ha salido la campaña, ¿no? Con compromiso, pero también con esperanza, tener la posibilidad de ponernos en el lugar del otro y de persuadir para que nadie se sienta con derecho a discriminar a ninguna persona por padecer o por contagiarse el virus. Volviendo a Paula Pía Baudraco, que es la que da el lugar a la fecha de este proyecto de ley, decía que también en Chipoleti el centro de salud está con su nombre. Y ahí vuelvo a
a plantear el tema de de que pelea la colectividad por todos los derechos, ¿no? Y también ha conquistado derechos políticos. Y así como decía que Paula Pía Baudraco trabajó por las leyes, en particular la de matrimonio igualitario, la de identidad de género que no llegó a verla plasmada en su DNI, pero que sí, como decía nuestra compañera Ornella Infante, pudo recibir de manos de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner su documento nacional de identidad que garantizaba ese derecho. También decir que entre todos los derechos que han conquistado está el derecho a la participación política. Hoy esta compañera es representante, es directora nacional del INADI, es una rionegrina que está en un cargo de dirección nacional. Y eso quiere decir que además de los otros derechos, también el derecho a la participación política cuando sujetos los lugares de representación política de su propio colectivo. Y en eso, más allá del orgullo como cipoleño, que también por ahí algunos lo compartirán como rionegrino, es también la necesidad simplemente de acompañar a quienes trabajan por estos derechos. En la nación se ha avanzado mucho en muchas leyes que han garantizado estos derechos. Yo simplemente las voy a enumerar. Pero tenemos una legislación que se construyó en este siglo, en las décadas de este siglo, que nos han permitido avanzar. Nombro una que además de ser muy importante, algo que siempre tenemos que profundizar también en la provincia, que es la Ley de Educación Sexual Integral, la 26150, una de las primeras leyes que empezó a trabajar estos derechos, estos conceptos, estas posibilidades de reconocer al otro. La ley de matrimonio igualitario, la 26618, esa fue la modificación también del Código Civil y de la Ley de Registro del Estado Civil, la capacidad de las personas. La Ley de Salud Mental, también la 26657, también del año 2010. La Ley de Identidad de Género, de la que hablaba anteriormente, la 26743 del año 2012, la Ley de Crímenes de Odio, también del año 2012, la 26791, la Ley de Reproducción Humana Asistida, la 26862 del año 2013, la ley que unificó el Código Civil y Comercial, la 26994 del 2015, del Código Civil, así como múltiples resoluciones de los distintos ministerios y organismos, en particular los del Ministerio también de Salud, que pidieron la donación de sangre. Y en la provincia también, señor presidente, tenemos una ley también de autoría de esta propia legislatura, a través de la Comisión de Igualdad de Género, que es la Ley 5328, que tenemos que avanzar en su reglamentación, que establece el cupo laboral para las personas trans, pero también crea una comisión mixta de seguimiento en la que participa la legislatura. En ese sentido, presidente, también solicitar a los órganos de aplicación de esta ley, que son el Ministerio de Economía a través de la acción pública, el Ministerio iba a decir Desarrollo Social, de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de la Mujer, el avance en la reglamentación de esta ley para poder consagrar esa ley en derecho, y que la Comisión también permita ese avance. Por último, señor presidente, también, bueno, yo mencionaba la ley de educación sexual integral. En esto también creo que hay que tener avances en el Ministerio de Educación y de Derechos Humanos. En particular, hay muchos avances que hay que debatirlos también, en términos de los derechos de la niñez, de las infancias, de las adolescencias, que también son sujetos de derecho y que también tienen que
reconocerse y ser escuchados y ser comprendidos en el momento de construir sus propias identidades de género. Pero por último, y para terminar, el lugar del Estado, señor presidente. El Estado, por supuesto, que está para proteger, para promover estos derechos de las personas, distintas instituciones, organismos, el que comete las agresiones o las acciones de violencia institucional sobre este colectivo. Por eso, la valoración de esta ley, la valoración que quienes tienen las mayorías parlamentarias permitan que este proyecto haya llegado al recinto, pero también nuestra responsabilidad de promover estas leyes que están dadas por a la identidad de género y a la igualdad y a la no discriminación de todas las personas, en particular en este caso personas, hombres y mujeres trans. Gracias, presidente.